Señor y Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque como cada domingo nos permites apartar tiempo para venir a tu casa de oración, Señor, a congregarnos en comunidad para adorar tu nombre, porque entendemos que el tener tiempo para hacerlo, Señor, no es solamente algo que debe ser visto como algún tipo de esfuerzo que hacemos para agradarte, como para buscar algo de ti, sino como aquello que debemos hacer en virtud de que tú lo mereces, Señor. Aquello que debemos hacer porque es lo bueno, aun si nos es costoso, aun si estamos cansados de haber trabajado en la semana, aun si podríamos tener este espacio, este día para hacer otras cosas que durante la semana no podemos hacer. Aún así, Señor, entregamos nuestras vidas, como diría el apóstol, como sacrificio vivo y santo a ti. Un sacrificio que te es agradable cuando viene de un corazón sincero, de un corazón que se postra a ti, Señor. Así que agradeciéndote por permitirnos estar aquí para adorarte, también te pedimos que ahora en el momento de la exposición, de la predicación de tu palabra, seas tú redarguyendo nuestros corazones con el poder del Espíritu Santo, para que a pesar de la imperfección de mis palabras, Señor, sea tu palabra haciendo el efecto para el cual es enviada, porque ella es viva y eficaz, Señor. Es la manifestación material en nuestras Biblias de tu designio, de tu voluntad, Señor, de aquello que quieres para nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén. Bien, hermanos, en el sermón anterior de la serie que estoy llevando, que es la serie en el Evangelio según San Juan, reflexionamos en torno a la primera señal del ministerio público, al primer milagro del ministerio público del Señor Jesús, que fue, como sabemos, la conversión del agua en vino. Tomando ocasión de tal evento, pudimos enfatizar el cuidado providente de Dios en nuestras vidas. Vimos que Jesús, en medio de esa situación cotidiana, consciente de la necesidad de las personas de ese lugar, proveyó esa necesidad más abundantemente de lo que necesitaban. Entonces, vimos cómo el Señor nos ofrece providencialmente su misericordia en medio de nuestras vergüenzas y que su poder es tal que la ofrece llenando y sobrepasando cualquiera de nuestras expectativas. Y entre muchas de las ideas que yo quise señalar en ese primer acercamiento a los milagros de Jesús, que se narra en la primera parte del capítulo 2 del Evangelio, hay un aspecto particular que quise enfatizar y que seguiré enfatizando en las subsecuentes clases, que es el aspecto del tiempo adecuado. Cuando Jesús escucha la petición de su madre María, Él le recuerda que aún no había llegado su hora. Le dice, aún mi hora no ha llegado. Y esto es algo que debe ser seriamente interiorizado por nosotros. Porque para nosotros, aunque podamos pasar por este texto rápidamente y sin contemplar este asunto, para nosotros el asunto de la hora, del tiempo, es un asunto muy importante. Porque en muchos sentidos, para el ser humano, el tiempo se relaciona como un enemigo. El tiempo nos ahoga, nos debilita, mediante envejecemos, nos deja ver nuestro mejor momento y rápidamente nos conduce a nuestra caída. El ser humano no es inmortal, el ser humano no es invulnerable y el tiempo probablemente es el más importante recordatorio de que somos vulnerables, de que somos mortales. Cuando uno es niño, el tiempo le parece ilimitado, le parece que nunca envejecerá. De hecho, anhela tener cierta edad para hacer alguna u otra cosa que piensa que es mucho mayor, mucho más deseable que una vida larga. Pero conforme envejecemos nos damos cuenta que el tiempo es un suspiro. Y seguro cualquier persona que sea mucho más anciana que yo puede dar testimonio de eso, puede decir cómo recordará su juventud como si hubiera pasado ayer. Recordará su juventud como algo que parece que le hubiera tardado en venir cuando era un niño, pero una vez le vino se le fue inmediatamente. Desapareció.
sin esperarlo. Entonces, el tiempo a nosotros se nos escapa. Cuanto más cosas tenemos que hacer, más corto se nos hace. Por ejemplo, yo tengo una pequeña hija y tengo un niño en camino. Entre más cosas tengo yo que hacer con mi mismo tiempo, puede generarse en mí mayor ansiedad. Pienso yo, ¿me alcanzará vida para criar a varón y hembra verdaderamente temerosos del Señor? ¿Me alcanzará vida para sostenerlos hasta que ellos puedan sostenerse a sí mismos? Para mostrarle todo aquello que yo quisiera mostrarles del bien, de la verdad y de Dios acerca de estas cosas a mis hijos, no lo sé. Entonces el tiempo para el ser humano es importante y lo conlleva, si no ha puesto su esperanza en el lugar correcto, lo conlleva a poder entrar en una tristeza profunda, a poder entrar en desesperanza, porque viendo cómo avanza, algunas veces no llegamos a ver lo que quisiéramos haber visto en tal o cual momento. Entonces, les digo, hermanos, que el tiempo, si no reflexionan en ellos, al ser el principal recordatorio de nuestra debilidad y de nuestra muerte, del desgaste de nuestros cuerpos, debería ser el principal recordatorio de nuestra necesidad de Dios. ¿Por qué? El tiempo es limitado, porque no tendremos siempre tiempo. Pero al mismo tiempo, porque a veces pensamos que Dios de alguna manera ha cambiado, que Dios de alguna manera soporta lo que antes no soportaba, porque algunas veces nuestra noción de Dios, de su verdad, de su santidad y de sus planes, puede verse atrofiada por nuestra noción del tiempo. Recuerden, por ejemplo, aquellos que tenían por tardanza su venida, a los que les advierte el apóstol Pedro: no tengan por tardanza su venida. Esa noción finita que tenemos del tiempo nos puede hacer pensar cuántos años han pasado de su muerte y aún no ha venido. A lo mejor, y estoy en una fe equivocada. O cuántos años han pasado de su silencio y el Señor ha permitido que la iglesia corra libremente en acciones y en escenarios que no son agradables a Él. Y podemos pensar que ese tiempo en que el Señor ha permitido que estas cosas pasen, de alguna manera es su aprobación a esas cosas. Por ejemplo, si tarda, ¿será que ha cambiado de opinión? O si tantas iglesias alrededor del mundo son falsas iglesias, blasfeman contra Dios, pisotean su santidad, actúan como no deben y no están siendo castigadas, ¿será que el Señor se ha vuelto más flexible? No, ninguna de esas cosas es verdad, porque el Señor actúa, digamos, mucho más pacientemente que nosotros, dado que Él no está atado por esa limitación del tiempo a la que nosotros estamos atados. Por ejemplo, Pablo dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Pero podríamos preguntar, ¿por qué tanto tiempo? ¿Cuántos milenios habían pasado desde el primer humano, desde Adán y Eva, hasta Cristo? Mucho tiempo. ¿Por qué tanto tiempo? Y Pablo nos podría responder, bueno, porque ese era el tiempo necesario. Ese era el tiempo adecuado. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Así fue que, volviendo al relato, Jesús le dijo a María que aún no había llegado su hora para luego inaugurar su hora. No la hora, por supuesto, de su martirio, sino en este caso la hora de su irrupción milagrosa como Dios encarnado. Porque recordemos que lo primero que hace en este ministerio no solamente tenía que ver con hacer misericordia a los novios en la boda, no solamente tenía que ver con esto, sino que el apóstol Juan se encarga de decir que el sentido más profundo, aparte de los otros que había, el sentido más profundo del milagro de la conversión del agua en vino era mostrar su gloria. ¿Por qué? Porque Jesús, como ya mencionamos en el anterior sermón, no le hacía falta mostrar su humanidad. Era evidente que era humano, pero hacía falta que los que lo veían se dieran cuenta de que tenía gloria, una gloria no de hombres, una gloria no de reyes de este mundo, sino que tenía una gloria tal como la gloria de Dios, porque en últimas cuentas eso es Jesús, es
Dios encarnado. Entonces, después de este aparente silencio de miles de años, aparente silencio de otros cientos desde cuando había habido el último profeta inspirado hasta ahora el nacimiento de Cristo, y este otro más silencio de unas 3 décadas, que es cuando más o menos inició el ministerio público de Jesús, en donde, bueno, uno podría decir por qué no empezó a los 20 años, o a los 25 años, o a los 23 años. ¿Por qué esperar tanto tiempo? Ya había encarnado y aún más tiempo. Porque no había llegado el tiempo. Pero ahora ya había llegado el tiempo y ahora había mostrado una primera fase. Recordamos que el libro de Juan está estructurado particularmente por sobre los otros evangelios para mostrar la deidad de Cristo, y que esto lo hace escogiendo minuciosamente algunos milagros de los que hizo Jesús y algunos eventos de los que participó Jesús, en donde nos iba revelando poco a poco lo que Jesús pensaba de sí mismo en tanto el Mesías y de sí mismo en tanto Dios en general. Entonces ya había mostrado, como dice Juan, su gloria y su presencia en medio de esa conversión. Y ahora mostraría el otro lado de la moneda. Si ya el ser humano había tenido claro que Dios estaba caminando entre ellos, o sea, estaba cercano, ahora les mostraría un aspecto que también habían olvidado. Que Dios, aunque está cercano, es sustancial y significativamente distinto de nosotros. Que Dios es en toda cualidad buena que nosotros podamos imaginar sobre nosotros mismos, Dios la tiene en términos infinitos. Si en nosotros puede haber verdad, bueno, en Él hay verdad sin límite. Si en nosotros puede haber bondad, en Él hay bondad sin límite. Si en nosotros puede haber amor, en Él de seguro hay amor sin límites, del cual se dice, por cierto, que Él es amor. Ahora Él mostraría aquello ante particularmente los líderes religiosos, de lo cual ellos podían ufanarse, pero que en Dios estaba haciendo o era sin límites, y ellos habían olvidado su trascendencia venida de su santidad. Así, Él iba a mostrarles esto, que como Dios estaba en medio de ellos, también estaba separado de ellos cualitativamente, que no podíamos alcanzarlo, pero que había que relacionarse con Él de una manera particular. Ustedes recordarán, por ejemplo, que cuando Moisés ve la zarza ardiente que no se consume, la voz que proviene de ella, que es por supuesto una teofanía, que es Dios allí, le dice que quita el calzado de tus pies. Y uno podría decir que es el calzado, que importa el calzado, finalmente es tierra, cual sea, lo que sea, que uno se puede imaginar. Y realmente el calzado no es nada, realmente los pies no son nada, realmente la tierra no es nada. Pero ¿qué es lo que le enseñaba Dios a Moisés en ese momento? Y nos enseña a nosotros, y vamos a indagar hoy acerca de eso. Que aunque las cosas frente a Dios nada son, es decir, no hay ningún calzado tan puro como para que sea digno de acercarse a Dios, ninguna vestidura tan pura como para que sea digna de que Dios la mire con agrado, sino tan solo si Él quiere. Bueno, aún así, sí hay una manera en que Dios espera que nos acerquemos a Él, porque si nos acercamos a Él como Él quiere que nos acerquemos, honramos su santidad, honramos su distinción con respecto de nosotros. Y por eso, por esa paciencia de Dios, a veces podemos olvidar que Dios no acepta cualquier tipo de adoración. Y es una paciencia de Dios que no solamente puede ser un problema para nosotros. ¿Por qué, Señor, no corriges el pecado de tu iglesia hoy? ¿Por qué hay tantas sectas? ¿Por qué hay tantas personas que creen falsamente? Es algo que para nosotros podría ser raro. Es algo con lo cual luchaban incluso también los salmistas. Hay un salmo, el Salmo 74, en donde dice en el verso 10, ¿hasta cuándo Dios nos afrentará el angustiador? Y se pregunta, ¿ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? ¿Por qué, Dios, no obras para que sea de manifiesto a todos que hay cosas que te agradan y cosas que no? Bueno, porque lo ha hecho y lo ha consignado a través de las Escrituras. Y nosotros este atributo lo debemos tener
tan claro que debe atravesar nuestra adoración completa. Sobre esto es el sermón del día de hoy, la santidad de Dios, sobre la idea de que el Señor Jesús buscaba resaltar este atributo particular de Dios como la primera marca de su ministerio mesiánico. No vino a resaltar, por ejemplo, el poder político que tenía el Mesías, que podía tener el Mesías, según ellos lo esperaban. No vino a dar una enseñanza moral superficial, sino que vino a mostrar en este primer evento, más público todavía, un aspecto fundamental de su ser, su santidad, su distinción. Recuerden, santidad significa distinto, apartado. Y eso lo vemos en el texto central que leeremos hoy. Juan 2, del 13 al 22 dice: Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume, que es un salmo mesiánico que habla acerca de la pasión del Señor. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Fíjense que la fórmula con la que termina el apóstol Juan la narración de este evento es la misma fórmula con la que terminó la narración del milagro de la conversión en agua en vino. Que cuando ellos constataron esto, entonces creyeron. Y así Juan lo plasma cada vez: creyeron. A ellos les tardó la mente para conectar estas cosas. Es claro. Pero finalmente, cuando las entendieron, creyeron porque veían más allá del suceso. Veían qué era lo que el Señor estaba mostrando allí. Cada acción de Jesús era un testimonio de quién era Él. No solo, por supuesto, de su labor mesiánica, vicaria, de Salvador, sino de quién era Él en tanto era Dios. Entonces, a través de esto, enfatizaré aspectos de la santidad de Dios, pero no tanto de la santidad de Dios como atributo para contemplar, sino de la santidad de Dios en torno a nuestra relación con Él, en torno a qué se espera, dado que sabemos, y todo el mundo sabe, y no hay que aclararlo, sabemos que Dios es santo. Entonces, ¿qué significa para nosotros, para nuestra vida y para nuestra práctica, que el Dios al que adoramos sea santo? ¿Qué se espera de nosotros con respecto de un Dios santo? Y el primer punto que quiero tratar es la obediencia debida a un Dios santo. El texto, el relato comienza diciendo: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ustedes saben que la Pascua es una fecha litúrgica, pero no una cualquiera. Por ejemplo, los judíos tenían otras fechas que también aprovechaban para adorar al Señor, para recordar algunas cosas que ellos mismos habían establecido, y no había ningún problema, ¿no? Como el Hanukkah, que probablemente el Señor también celebraba como parte de las costumbres de su pueblo. No había ningún problema con esas fechas, pero esta era una fecha particularmente importante porque era una fecha que sí estaba dentro de la ley, una fecha que había sido establecida en recordatorio de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y además de que fueron salvados del dedo asesino de Dios de los primogénitos. Esta fiesta recordaba que el Señor era el que proveía la propiciación, el sacrificio, era el que proveía la vida a estos hombres. Ahora, Jesús, en esta fecha, dice Juan, y de hecho no lo dice aquí solamente, Jesús en el Evangelio de Juan se narran varias Pascuas, dice que fue a Jerusalén, es decir, se sometió a esta ley divina, mostrando que el Hijo honraba las instituciones establecidas desde antes por el Padre.
y así establece un precedente importante para nosotros, la obediencia de los rituales. Históricamente, el subir a Jerusalén era una acción que se esperaba de cualquier judío. Y uno podría pensar, bueno, Jesús siendo judío se esperaba de él también esto. Pero en realidad, esta acción, esta participación tenía un significado que dijimos. Un significado de expiación, de perdón de pecados, de salvación. Eso ejemplificaba la Pascua. Todas cosas que Jesús no necesitaba. Jesús no necesitaba que nadie expiara por él. Jesús no necesitaba que nadie lo salvara. Jesús no necesitaba nada de estas cosas porque Él mismo, no solamente siendo Dios encarnado, sino en tanto a su humanidad, era impecable. Jesús mismo no tenía la ira de Dios, la ira del Padre sobre sí, porque era un hombre perfecto. ¿Y por qué Él participaba de estas cosas? Bueno, por la misma razón que sin tener pecado que limpiar ni arrepentimiento que ofrecer, también participó del bautismo, porque Él lo dejó para nosotros como precedente. Él lo dejó para nosotros como testimonio, como ejemplo, para mostrarnos su reverencia, su obediencia y para inducirnos a prestar esa misma reverencia y esa misma obediencia a Dios. Esa obediencia que Cristo nos revela es el camino correcto de la santidad, de la piedad cristiana individual. Es decir, que no viene de nuestras improvisaciones, ni de nuestras preferencias, sino que ha sido dada por Dios. Aquello que hay que hacer ha sido dado por Dios. Y no son tantas cosas las que se nos demandan, pero las que se nos demandan, se debe hacerlas. Y aunque no hay ninguna otra cosa sino Cristo en la que hallamos vida, todas estas cosas son adecuadas para acercarnos a Dios, ya que Él es santo, Él es distinto y por lo tanto nuestra relación con Él debe ser santa y distinta. Para vivir una vida en santidad propia de los que siguen un Dios santo, entonces debemos vivirla ordenadamente, consistentemente, en sumisión, en obediencia a la voluntad del Padre. Entonces, esto es lo primero que aprendemos de este evento del Señor Jesús, acerca de la santidad del Padre, acerca de la santidad de Dios, que siendo Él santo, ha dispuesto medios santos para dirigirnos hacia Él. Porque que Dios es santo, como dijimos hace un rato, no significa solamente que es moralmente perfecto. Sabemos que el significado de la palabra que ellos utilizaban para esto significa tan solo distinción. Era distinto, era diferente, era apartado. Y en un sentido, por supuesto, significa la perfección moral. Pero en otro sentido, significa la particularidad, la distinción de las demás cosas. Y eso se demanda. Se demanda que actuemos en torno a ella de forma particular. Así como, por ejemplo, un restaurador de arte tratará de algunas formas cuidadosas el arte antiguo que maneja para no dañarla, para no estropear la pintura que ya está muy vieja y podría correrse. No trata igual, por ejemplo, una hoja de papel cualquiera. Hay una forma adecuada de acercarse a esas cosas. Asimismo, hay una forma adecuada de acercarnos a Dios. Y la primera medida, la adoración verdadera, comienza con la obediencia y la disposición del corazón. Y eso es lo que nos enseña Jesús. Él no necesitaba participar de la Pascua porque para Él realmente no significaba lo que podía significar para el pueblo, porque Él no necesitaba de esas cosas que eran simbolizadas en la Pascua. De hecho, Él es la verdadera Pascua. Esa Pascua se acabaría y vendría la Pascua cristiana, ¿no? Nuestro recordatorio del sacrificio de Cristo. Entonces, cada vez que pase por la cabeza de alguno de ustedes o de alguno de nosotros, para incluirnos, el pensamiento de que no hace falta congregarse, de que no hace falta escuchar las palabras de los maestros, porque se equivocan, porque son débiles, porque son falibles, todas cosas que son verdaderas, pero han sido puestas por Dios igual, que no hace falta recibir de la iglesia sus ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, que no hace falta leer las Escrituras, que no hace falta orar, o cualquiera de estas ideas que muchos hombres modernos tienen diciendo, es que yo creo en el Señor y lo adoro a mi manera. Cualquier momento en que se nos pasen esas ideas, en donde pensemos que es opcional congregarse, leer las Escrituras, orar, todas estas cosas que sabemos que son buenas, recordemos
Jesús, que sin tener necesidad de hacer estas cosas, las hacía, es el ejemplo para nosotros y la obligación hecha práctica de que no hay ningún motivo para que abandonemos las prácticas santas que nos acercan a un Dios santo. No crea usted que aunque Dios conoce los corazones, por supuesto, y Él mismo sabe cuál es la disposición de cada uno, pero no crea usted que inventará alguna nueva manera de adorar a Dios. No crea usted que puede separarse del cuerpo visible de Cristo y decir que aún así su adoración es igual de agradable a Dios. No lo es. ¿Por qué no lo es? Aún si usted es sincero o lo que sea. Bueno, porque Dios ha dispuesto que sea de una manera. Y ha de ser de esa manera. ¿Por qué? Podría decir Moisés, si me acerco a ti sin calzado, más bien me acerco más sucio. Voy a ensuciar mis pies, mi cuerpo te tocará. Yo quisiera no tocar ese espacio con mi cuerpo, que no soy puro. Prefiero tocarlo con otra cosa que me separe de ti. Bueno, la razón era que Dios dijo que se quitara el calzado. Entonces, habiendo aclarado esa necesidad de participar en las cosas santas, porque Dios en su santidad lo demanda, porque Él no es cualquier otra persona, porque la Trinidad ha dispuesto que nos acerquemos santamente a ella, entonces ahora abordaremos el siguiente epígrafe acerca de la disposición en nuestros corazones con respecto de las cosas santas, que es el epígrafe la defensa de una adoración santa a un Dios santo. Disculpe. Vemos en los versos del 14 al 17 que cuando Jesús vio lo que estaba pasando allí, pues hizo un azote de cuerdas y echó a todos, tumbó mesa, tumbó monedas, les dijo, váyanse de aquí, y les dijo a los que vendían, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El templo debía ser un lugar de encuentro con Dios, del hombre con Dios, un lugar, en definitiva, santo. Así como lo era el espacio en donde estaba la salsa ardiente, el templo era un lugar santo. Sabemos que tenían ciertas divisiones en las cuales, digamos, la disposición o el orden o las personas que podían acercarse tenían ciertos requisitos. Pero en general, el templo era, como dice Jesús, la casa de Dios, era la casa de su Padre. Era un lugar santificado por aquel que lo habitaba. Pero Jesús encontró todo lo contrario a la santidad. Si la santidad es distinción, bueno, aquí encontró cosas comunes a este mundo. Encontró un comercio desvinculado realmente de cualquier razón pura, ruido, irreverencia en general. Es decir, en lugar de encontrar santidad en el lugar santo, encontró un lugar profanado, un lugar en donde se estaban practicando cosas impropias de ese lugar. Y el asunto, para aclarar, en este caso no era en sí mismo que hubiera ventas de animales ni nada por el estilo. De hecho, el judío tenía permitido, por ejemplo, había judíos que iban para allá en esta época, desde lugares muy lejanos, iba a ser muy difícil para ellos traer los animales. Él tenía permitido que llegando a Jerusalén buscara un animal que cumpliera los requisitos de perfección que pedía la ley, lo comprara, porque finalmente el sacrificio venía de él, no iba a gastar su dinero, estaba apartando para eso y tenía permitido comprar un animal para el sacrificio. Pero eso no estaba permitido que se hiciera dentro del templo, por supuesto. Y además las motivaciones de estos vendedores no eran motivaciones santas de ayudar a un hermano a buscar el sacrificio, no. Ellos realmente estaban allí como un lugar más de su quehacer comercial. De hecho vemos que incluso hay cambistas. Hasta eso, o sea, hay personas que cambiaban de moneda. Nos traían unas monedas de unos lugares y los cambiaban por la moneda que aceptaba el templo, que era el shekel. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, por otra pretensión de santidad de los líderes religiosos. Ellos, pretendiendo santidad, no aceptaban la moneda circulante en Jerusalén porque tenía la cara, ya ustedes saben que esto tuvieron un altercado con Jesús por eso también, porque tenía la cara del emperador, del César. Y recordarán que el emperador se creía a sí mismo un dios. Entonces decían, bueno, no podemos aceptar esa moneda. Y entonces, con esa pretensión, porque era falsa, de santidad,
llenaban de burocracia, llenaban de egoísmo el lugar en donde se supone que iba el pueblo a adorar al Señor. Eran personas que estaban volviendo la casa del Padre de Jesús, la casa de nuestro Dios, un mercado, un lugar común, un lugar profano, un lugar de ruido, el que tenía que ser de silencio, un lugar de, digamos, trivialidad, de desorden, que tenía que ser un lugar de contemplación y de orden. Y tanto es así que irreverentemente lo hacían dentro del templo, no solamente afuera, que podría haber sido malo también, sino dentro del templo. Estaban sus conciencias totalmente destruidas, bañados de falsa piedad. Y en ese escenario de irreverencia es que sucede aquel evento tan famoso del Señor enfurecido, destruyendo los lugares en donde se estaba comerciando, porque lo que pasaba allí es que estaban deshonrando al Señor, estaban ofendiendo al Señor, como dice el salmista: ¿hasta cuándo blasfemarán con tu nombre? Como recuerdan los discípulos, el celo de su casa, el celo por las cosas santas, el celo porque las cosas se hagan bien para Dios, lo consume. Él atacó a estos hombres porque estaban profanando la habitación de Dios y por lo tanto Él estaba defendiendo las cosas como debían ser hechas. El Señor no hace algún reclamo particular, Él no viene a introducir en el pueblo judío alguna práctica nueva, no. Lo que les está recordando allí es que ustedes, sabiendo cómo tienen que ser las cosas, se han desviado completamente. Y las cosas tienen una forma correcta de hacerse. La adoración tiene una forma santa de ofrecerse. No muchas formas santas. No existe esa idea de la multiplicidad de adoraciones a Dios. Porque si bien puede ser cierta en cierto sentido, en otro sentido no lo es. Por ejemplo, cada quien en su piedad personal, en su casa, puede adorar a Dios tomando ciertas horas de su día para orar, ciertas horas de su día para leer las Escrituras, y eso está bien, para tener enseñanzas familiares, y eso está bien. Pero nadie puede decidir qué se hace en medio de la liturgia arbitrariamente, porque el Señor ha definido qué es lo que se debe hacer. ¿Qué es aquello que se debe hacer en el lugar en que Él ha dispuesto está su presencia de manera especial? Y es importante y es significativo este evento porque es totalmente contradictorio con la imagen que tenemos moderna de Jesús, de un hombre pusilánime, débil, pacifista. No lo era. Era un hombre manso, es decir, no dado a la ira fácilmente, dado a la bondad con facilidad, pero no era un hombre débil, sino que tenía la capacidad de tomar por la fuerza y de usar la fuerza, tanto en palabras como en acciones, cuando fuera debido. También debemos evitar pensar que este es un ataque de Jesús contra esta gente de algún tipo igualitarista o antimercantilista, como algunos sectores modernos de inclinaciones socialistas y tratando de politizar la Biblia, dice: mira cómo atacaba a las personas porque querían enriquecerse. No se trata aquí de un ataque antimercantilista. El asunto era simple, el asunto era un ataque contra la impiedad en medio de un lugar santo. Eso es lo que estaba corrigiendo Jesús, la impiedad en medio de un lugar santo. No estaba ni a favor, no estaba en contra del comercio, pero ese comercio no se podía dar allí porque estaba siendo profanado por el Señor. Y esto es algo importante, porque algo que de por sí puede ser bueno, y esto lo vemos en muchas iglesias, algo que de por sí puede ser bueno, como digamos la danza, por decir algo que está bastante introducido en muchas iglesias contemporáneas. Pues la danza podría ser inocua, ¿no? Hay gente que disfruta, en particular yo no, pero hay gente que disfruta de verla, que le parece una expresión artística agradable. Hay gente que va a los ballets o cosas así. Pero ciertamente introducirla en medio del lugar santo, es decir, el lugar donde sea que la iglesia se congregue y rinda culto al Señor, esa cosa que puede ser inocua por sí misma, viene a ser dañina para la iglesia porque es contraria a cómo Dios ha establecido que debemos acercarnos a Él. Entonces, esta imagen de Jesús debe ser un ejemplo para nosotros de un comportamiento virtuoso,
ni un comportamiento valiente. El Señor es manso, pero feroz, cuando debe ser. El Señor aquí no dijo, ¿será que si hago esto voy a causar incomodidad en medio del pueblo? O sea, mañana nos vamos a sentir incómodos entre nosotros, me van a mirar feo, vamos a hacer desunión en medio del pueblo. El Señor no pensó en eso. Uno tiene que ser, por supuesto, prudente y no corregirlo todo innecesariamente. Pero allí donde nos demos cuenta de que alguna acción, aunque sea bien intencionada, que en este caso, por supuesto, no lo era, estos comerciantes no eran bien intencionados, pero en el caso en que lo sea, si alguna acción nosotros vemos que es claramente pecaminosa, debemos condenarla públicamente, como públicamente realizada. Si la observamos en privado, bueno, en privado corregiremos al que tengamos que corregir. Pero si observamos comportamientos inicuos, públicamente debemos corregirlos. Por eso públicamente, en algunas ocasiones, porque no nos dedicamos tampoco exclusivamente a eso, exponemos el vicio dentro de las iglesias distintas, de las iglesias, de la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, o de ciertas iglesias pentecostales, porque realmente, incluso si fuera iglesias de denominaciones similares a las nuestras, también lo haríamos. Y si recibimos de otras iglesias la reprensión en el pecado, debemos aceptar, porque finalmente aquello que nos debe consumir no es el celo por mi tradición, sino es el celo por su casa, así como a Jesús lo consumimos. El celo por acercarse a Dios santamente. Entonces, como reza el segmento que estamos tratando, hay que ofrecerle una adoración santa a un Dios santo. Y una adoración santa es una adoración cuidadosa. Y debemos no solo estar atentos a, por supuesto, condenar allí donde veamos una adoración impía, sino que también para adentro encargarnos de que nuestra propia iglesia, que no está exenta de desviarse, de caer, de cometer errores, de que nuestra propia iglesia ofrezca una adoración bíblica lo más santa posible. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque nosotros, siendo falibles, también fallamos algunas veces en la interpretación y por lo tanto podríamos fallar en cómo nos conducimos. Sin embargo, si estamos verdaderamente atentos, cualquier falla que pueda venir será progresivamente corregida y debemos ser cuidadosos. Dice Pablo, el que crea estar firme, mire que no caiga. Examinémonos cada día para tener una adoración santa, porque así conviene entregarle la adoración a Dios. Hay, por supuesto, un lugar y un tiempo para cada cosa. Un lugar para condenar a quien debe ser condenado, me refiero, para exponer el pecado de aquellos que están en pecado, y hay tiempo para revisar también nuestro propio andar y corregir nuestro pecado. Pedirle a Dios que nos guarde de ofrecerle una adoración menos que santa. Y también pedirle que si lo estamos haciendo, entonces rápidamente, como hizo Jesús con estos mercaderes, haga un azote y nos azote. Porque recibiendo su azote, bueno, recibiremos aquello que, como lo titulan muchas Biblias del evento, la purificación del templo. Bueno, recibiremos de Dios la purificación mediante su disciplina, si es que esto fuere necesario. Porque un Dios santo debe ser adorado, pero además debe ser adorado con santidad, como la que Él espera y como la que Él demanda, y de las maneras en que Él la demanda. Ya que esto no solamente es adecuado por la dignidad propia de Dios, sino que es un medio para nuestro propio crecimiento personal, para que crezcamos en la verdad y el conocimiento de Cristo. Y eso es lo que nos conduce al siguiente punto. Cristo es visible en las cosas santas. Como decíamos, ¿qué es el calzado de Moisés? ¿O qué es el templo? Sino piedra sobre piedra. Los judíos, cuando ven esto, le dicen a Jesús, ya que está tumbando todas las cosas, bueno, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y Jesús les dice, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos, incrédulos, por supuesto, porque ¿cómo iba a levantar ese templo en 3 días? No creen, pero Juan nos aclara a nosotros, él estaba hablando
del templo de su cuerpo. Estaban tan endurecidos los judíos que lejos de ver la acción de Jesús, que era totalmente razonable, como dije, Él no vino a dar algo nuevo. En realidad, en algún momento Israel adoraba bien a Dios. Ese templo fue construido y las cosas se hacían bien cuando se construyó el templo. Y con el tiempo Israel se fue pervirtiendo y fue practicando más las cosas. Entonces cuando Jesús viene a hacer esto, no viene a introducir nada nuevo. Les dice que saquen estas cosas de aquí. Este lugar es para Dios y para las cosas de Dios solamente. No hizo más nada. Solo eso. Y ellos, en lugar de decir, vaya, tienes razón, hemos pecado, vamos a cambiar, lo que le dijeron es, aunque su petición era perfectamente razonable y clara, ¿quién eres tú? Según qué autoridad lo dice, a ver, muéstranos algo para hacerte caso. Pues si no nos muestras algo, no te haremos caso. ¿Y eso acaso tiene sentido? No tiene ningún sentido. Ese es producto, una petición producto de un corazón pecaminoso. Porque la verdad, dicha de los labios de quien sea, del más humilde de los campesinos o del más docto de los académicos, la verdad es verdad. Y debe ser acogida y debe ser creída y debe ser practicada por el hecho mismo de ser verdad. Y lo que Jesús les hablaba era verdad, pero ellos no la creían, sino veían algo maravilloso. Ellos no eran hombres sinceros, eran hombres ególatras, es decir, adoradores de sí mismos, ¿no? Confiaban en sí mismos, se creían autosuficientes, pensaban que podían decir y explicar las cosas de Dios mejor de lo que Dios mismo podía explicar. Pero tan corta era su mirada que no veían el verdadero significado de las cosas. Por eso Juan nos los aclara, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Juan entendió quizás estas cosas mucho después, pero nosotros las tenemos aquí ya explicadas. Es decir, volviendo al asunto del templo, al asunto de las cosas santas, de la Pascua, de las fiestas religiosas, del templo. ¿Qué significan estas cosas? ¿Qué significaba el templo? El templo, tradicionalmente conocido como la casa de Dios, ¿qué significaba? El lugar corporal en donde Dios habitaba. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de Jesús en Colosenses 2:9? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Algunas traducciones más textuales del Evangelio de Juan, cuando dice que Jesús se hizo hombre, se encarnó, que el Verbo se hizo hombre, se encarnó, dicen que se hizo el tabernáculo, ¿no? Una tienda, un lugar de habitación. Es decir, ese templo en donde estaban profanando el lugar santo, finalmente estaba hecho para la caducidad. Unos pocos años después de este evento ya no serviría para nada. Ya no se confinaría materialmente la presencia de Dios allí, porque la obra de Cristo había destruido o destruiría cualquier locación particular para la verdadera adoración. Jesús le dijo a la samaritana, cuando ésta se quejó acerca de que los judíos pensaban que solamente podía adorarse allá, que ciertamente era un lugar destinado por Dios para eso, ella se quejó, Jesús reprendió su ignorancia, pero le dijo, de todas formas, vendrá la hora, y ahora es, en que el Señor querrá que los verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad, anunciando que esta división entre Israel y gentiles se destruiría completamente, que el pueblo de Dios ahora sería uno solo. ¿Pero por qué? En torno al verdadero significado de los ritos. Entonces, hermanos, las cosas santas son santas solamente en torno a Dios. El templo era santo solamente porque Dios habitaba allí. Los ritos, los sacrificios eran santos y eran recibidos por Dios porque Él había decidido así recibirlos. Pero todas esas cosas nos apuntan a aquel significado de ellas, que es Cristo. El templo era el anuncio de que el Señor, así como el templo está en medio del pueblo, el Señor estaría en medio de nosotros. El sacrificio pascual era el anuncio de que Dios proveería su sacrificio. Y ya no uno anual, sino uno definitivo. Uno de una vez y para siempre. Es todo siempre acerca de Dios. Entonces, acerca de Cristo. Y ahora nosotros bebemos, por ejemplo, de la copa y comemos del pan
mirando a Cristo en los elementos. Nos bautizamos emulando a Cristo en su muerte y somos levantados del agua emulando su resurrección. Cantamos creyendo que nos escucha, igual que oramos, creyendo que nos escucha. Leemos las Escrituras pensando que la voz que resuena en nuestras mentes es su voz, porque es la palabra de Dios. Finalmente, todas esas cosas no son más que vino, pan, agua y un libro. Pero son cosas que entendemos santas porque nos acercan a Dios, porque nos muestran a Dios. Son santas en torno a Cristo. Hablando de estos medios, son santas porque nos muestran la santidad de Dios y demandando esa santidad que la contemplemos, que la estudiemos, que la veamos bien, así sea de reojo, porque no podemos captarla completamente. Entonces nos lleva a la comprensión de que esa santidad para nosotros nos conduce al santo. Contemplando la santidad de Dios, nos acercaremos hacia el santo. Lo que me lleva al último punto. En el verso 22 dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Finalmente, todas estas señales sirvieron ¿para qué? Para que creyeran. Y creyendo, dice la Biblia, somos salvos. Todas estas verdades sirvieron para que, contemplando de cerca la santidad de Dios, pudieran entender y creer que este Dios que es santo, que es distinto, que es puro, entonces tiene la capacidad de dar lo que ofrecía, que era la vida. Si ustedes reflexionan sobre eso, se darán cuenta de que la santidad de Dios es tan relevante para el mensaje cristiano que la salvación depende de ella. Sabemos que la salvación, en torno al efecto que recibimos, es por gracia y se recibe mediante la fe, como el medio, como el instrumento para recibir esa gracia. Pero, sin la santidad de Dios, sería imposible que seamos santos, porque seamos salvos, porque aquel por el cual hemos sido salvados, que es Cristo en su sacrificio, si no hubiera sido santo, no nos hubiera salvado. Si no hubiera sido santo, su sacrificio no habría sido aceptado, porque habría estado en la misma condición profana en la que nosotros estábamos antes de creer, en la misma condición pecaminosa y perdida. Pero porque era santo, porque es santo, entonces su sacrificio fue recibido y nosotros en él fuimos santificados, porque estamos en el lugar de él, en su posición, dirían los teólogos. Nuestra posición es una posición de santos, no por mérito propio, sino por el mérito de Cristo aplicado a nosotros. Entonces, hermanos, nosotros podemos experimentar su perfecto amor mediante la participación de su santo carácter. Y si no entendemos eso, no solo no podremos experimentar perfectamente su amor, aun si somos salvados como por fuego, diría Pablo. No solo no podremos gozar como se debe gozar de la salvación del Señor, sino que estando en medio de su iglesia podríamos estar en una desobediencia desagradable a Dios. ¿Y quién quiere estar en enemistad, en desobediencia, en incomodidad con su Padre? Ninguno. La iglesia, si no quiere ser azotada, usando la analogía de la purificación del templo, debe tener cuidado de lo que practica. Porque, en primer lugar, debe dirigirse a practicar las cosas. Por ejemplo, la iglesia no tiene la opción de abandonar las prácticas divinas, de abandonar la lectura de la palabra, o de abandonar las ordenanzas. No tiene esa opción. En segundo lugar, debe tener cuidado de practicar esas cosas adecuadamente. Y en tercer lugar, debe tener el cuidado de ver a través de esas cosas no actos mecánicos, sino a Cristo. No se practica el rito por el rito, sino porque allí vemos a Cristo. Dice que cada vez que bebáis de esta copa y comáis de este pan, la muerte del Señor anunciáis. Todo va al entorno a Cristo. Sin eso no tiene ningún valor. Y en último lugar, nunca perder de vista que las cosas santas de Dios, que el Dios santo al que adoramos,
por su santidad es que nos ha salvado. Por su santidad es que se posibilita que el sacrificio de Cristo sea útil, eficiente, porque si no, no lo sería. La santidad de Dios es sin duda quizás el atributo de Dios más ignorado, siendo que aparentemente en las Escrituras Dios quiso que fuera el más exaltado. Ustedes saben, dicen santo, santo, santo de Dios, el santo de Israel. Sed santos como yo soy santo. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Cuántas veces se refiere la Biblia a la santidad de Dios? ¿Por qué? Porque precisamente siendo santo apartado, es aquello que nos recuerda que Dios es trascendente. Y por lo tanto, dirían los discípulos, cuando se preguntan cómo podemos ser salvos, Él nos respondería, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. ¿Por qué? Porque es distinto. Bueno, hermanos, oremos. Señor y Padre, te damos gracias porque nos permites hoy contemplar tu santidad. Nos permites contemplar cuán distinto eres de nosotros, Señor. Pero no para sentirnos distanciados, no para sentirnos sin ningún punto de unión contigo, Señor, sino todo lo contrario, para acercarnos a ti, para saber cómo acercarnos a ti, Señor. Porque entendiendo que eres un Dios santo, tendremos la oportunidad de ofrecerte una adoración santa, una adoración agradable, Señor, y cuidadosa. Y podremos tener más éxito en gozar el gozo de tu salvación, el gozo de tu presencia, Señor. Porque ciertamente tú recibes la adoración de todo el que te la dé, pero también tú la has de recibir de la manera en que has dispuesto. Te rogamos, Señor, que hagas de nosotros buenos discípulos, santos, no como los mercaderes, no yendo en pos de nuestras preferencias, no yendo en pos de nuestras improvisaciones, no pensando, Señor, que puede nuestra mente entregarte algo que a ti se te pasó por alto pedir, pero que seguramente quieres, sino recordando las palabras de Samuel a Saúl, aprovechando que hace poco estudiamos el libro y ya lo terminamos. ¿Qué prefiere el Señor? Le preguntaba Samuel a Saúl, el sacrificio o la obediencia. Recordemos, Señor, que nuestra adoración debe ser en obediencia. Una obediencia simple, quizás no en ritos y en cultos pomposos y sorprendentes, pero tú no los necesitas, Señor. Tú eres el Dios del universo. No necesitas casa hecha por mano de hombres. No necesitas finas voces. Y aunque cualquier cosa que te queramos dar, debemos darla con excelencia, también debemos darla bien delimitada, Señor. Porque tú eres un Dios santo y exiges santidad de nosotros. Que este mensaje, Señor, penetre en nuestras mentes y conforme a tu voluntad en nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.